Latinoamérica y nos vamos directamente hasta Colombia para hablar de las críticas que se incrementan en contra de Gustavo Petro por los bombardeos, las órdenes de bombardeos en el país. Y para entender esta situación tengo una voz autorizada, exministro de Defensa Diego Molano, quien hoy se encuentra en Ecuador, en Quito, y desde allí se comunica con nosotros para hablar de este tema. Exministro, gracias por su tiempo, bienvenido a la señal de DNews. ¿Usted cómo está? Muy buenas tardes, un saludo especial. Muchas gracias por la invitación a DNews. Muy bien, le agradezco a usted por su tiempo, exministro. Hoy hablamos de las críticas que se hacen por estos bombardeos y los menores de edad en medio de estas acciones y la decisión de Gustavo Petro. Y usted mismo ha llamado en varias oportunidades a Gustavo Petro hipócrita. ¿Nos permite entender por qué esta postura, exministro? Porque el presidente Petro, siendo candidato hace 3 años y medio, cuestionó los bombardeos, aseverando que quienes desarrollaban bombardeos eran asesinos y genocidas, utilizando el argumento de que había menores de edad en estos campamentos. El presidente, además de tergiversar información, malinformar y manipular, hizo estos descalificativos para parar las operaciones de la fuerza pública en contra de la guerrilla en Colombia, las FARC particularmente. Y luego de presidente suspendió los bombardeos y dio órdenes en su política de paz total de no utilizarlos en contra de las guerrillas, del ELN, de las disidencias de las FARC. Y todo su grupo de seguidores siempre criticaron de manera grave el uso de los bombardeos. Pero hoy, cuando la situación de seguridad del país está desbordada, la guerrilla ya ha pasado a copar más del 50% de los municipios colombianos, ordena bombardeos y particularmente contra uno de las disidencias de la FARC de alias Iván Mordisco, con una incoherencia y sostiene que esos bombardeos son válidos. De forma hipócrita, antes los negaba, ahora los valida. Y lo único propósito real es únicamente tratar de congresarse con el presidente Trump ante la presión internacional y la inclusión en la lista Clinton del presidente Petro. No cree en los bombardeos. El presidente lo que permitió es que en los últimos años la guerrilla creciera, se expandiera y siguiera con reclutamiento de menores de edad, que esta guerrilla pasó de 13.000 hombres hace 3 años a 25.000 hombres en armas en red de apoyos, una gran mayoría de menores de edad que han sido reclutados de forma ilegal por estos grupos. Claro, usted ha mencionado al presidente Donald Trump y para mí es inevitable no preguntarle sobre el mensaje que deja esta situación hoy a la comunidad internacional. Estamos hablando de una doble moral o de una doble vara política en Colombia. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, que él critique genocidios en el mundo, pero se permitan estos bombardeos donde mueran menores de edad en Colombia? Lo que he calificado de hipócrita e incoherente es que el presidente Petro en campaña los criticó para desinformar, malutilizar y básicamente buscar influir en las elecciones, pero nunca le interesaron los menores de edad. Ahora, criticó los bombardeos del presidente Trump cuando declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista y desplegó una fuerte plataforma naval al Caribe y al Pacífico y criticó los bombardeos en Gaza, pero él ante la presión internacional, despliega los bombardeos de forma selectiva, tratando de responder y demostrar un mensaje que él sí está haciendo algo por la seguridad y en contra del narcotráfico, cuando no es la realidad. Aquí la impunidad sigue. Exministro de Defensa, y este título lo traigo a colación porque es importante para la pregunta. ¿Existe la posibilidad, por muy remota que esta parezca, y lo pregunto desde la genuina curiosidad, ¿existe la posibilidad de que se haya desconocido la existencia de menores en estos bombardeos? Es muy difícil. Primero, lo que yo quiero garantizar es que las fuerzas militares y la policía de Colombia son unas fuerzas entrenadas y preparadas para combatir a grupos criminales, quienes son los responsables de la violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario son la guerrilla, que reclutan de forma ilegal y los convierten en combatientes. Y las convenciones internacionales establecen que quienes están en campamentos y son una amenaza para la seguridad nacional porque van a cometer un atentado terrorista o van a atentar contra un soldado, un policía, una población, un secuestro, que son objeto de Claro. operaciones militares para defender la soberanía nacional. Entonces, la posibilidad de tener información es muy difícil, mucho más cuando en los últimos 3 años ha crecido de forma desbordada
los miembros de la guerrilla, y mucha de ella lo ha hecho con reclutamiento forzado ilegal, que el presidente Petro, inclusive en sus acuerdos de paz recientes, no les exigió a la guerrilla dejar de Ujú. reclutar menores o entregar a esos menores de edad. Exministro, ya vamos a hablar de ese plan de paz de Gustavo Petro. Antes me quiero quedar con esto que usted decía. En los últimos tiempos, o en los últimos 3 años, dijo usted, ha estado creciendo el número de miembros de estas guerrillas. Le pregunto, ¿ha estado degradándose la inteligencia militar colombiana en la medida que esto va creciendo? ¿Qué se está haciendo hoy peor que antes, según su mirada? Lo que ha sucedido en Colombia es muy grave. La política de paz del presidente Petro ha tenido tres efectos. Un efecto que no ha exigido a la guerrilla condiciones previas en los ceses al fuego y creció en la presencia territorial. Una segunda crisis muy grave, una grave crisis humanitaria, porque este crecimiento ha generado desplazamientos forzados de población, asesinatos, masacres, inclusive este reclutamiento. Y un tercer efecto muy grave es que esta política de paz ha traído un deterioro de la fuerza pública. 83 generales salieron de la fuerza pública, ha disminuido el presupuesto de inversión para mantenimiento, operación de aviones, operaciones terrestres, y tercero, desmanteló la inteligencia. Y sin inteligencia es imposible operar. Esa es la grave situación de la política de paz del presidente Petro, que está desarticulando y desbaratando el escudo nacional. Claro. Cuando hablamos de dar una orden presidencial para un bombardeo, debe haber, me imagino, corríjame usted si no es así, un estándar para dar esa orden, un mínimo de la situación para poder dar una orden. Según su mirada, para estas órdenes de estos bombardeos, ¿estuvo cumpliendo ese estándar mínimo? Yo definitivamente creo que las operaciones que planea la fuerza pública en Colombia, las anteriores y estas, son legítimas. Y son legítimas porque la fuerza pública opera con protocolos apegados al derecho internacional humanitario, con planeaciones tácticas y operativas, con asesoría legal, pero además con definiciones de las amenazas, y lo recurre a estas en última instancia cuando hay una grave amenaza nacional. Esta es una operación legítima. El problema acá no es la operación. El problema es la incoherencia del presidente cuando hace 3 años las criticaba y hoy las valida. Claro. A ver, exministro, quiero también entender desde el punto de vista jurídico, es decir, cuando corresponde poner un responsable ante esta situación, más allá de la incoherencia del mismo presidente Gustavo Petro, cuando esta orden se da y mueren menores de edad, ¿quién se hace responsable de estos bombardeos, de esta acción? Los responsables que deben ser cuestionados, juzgados y judicializados y llevados a la cárcel, por supuesto, son los grupos criminales que los reclutan, y en el momento en que los reclutan de forma forzada cometen un delito de lesa humanidad y cuando los convierten en combatientes. Y en este caso, una segunda responsabilidad es la omisión que ha tenido el presidente Petro de exigirle a esos grupos, que en su mayoría estuvieron en acuerdo de paz, que con el presidente Petro, que no siguieran reclutando o que entregaran a los menores de edad. Claro. Nosotros hemos seguido muy de cerca, exministro, toda esta situación, el despliegue importante que se lleva a cabo en el Mar Caribe de los Estados Unidos en contra del narcotráfico, del cártel de los Soles específicamente. Y Gustavo Petro ha sido, no voy a decir de los pocos, no, ha sido el único que ha defendido a Nicolás Maduro y ha dicho pues que él está a favor de la lucha contra el tráfico, pero no con invasión, no con ataques, no con armas. Le pregunto, ¿este plan de paz de Gustavo Petro entonces ha fracasado según su mirada? La paz total ha sido un fracaso total, porque el país pasó a más de 253.000 hectáreas de coca. El potencial de producción de coca pasó de 2.600 toneladas métricas al año a casi 3.300. Y por supuesto hoy el país está inundado de guerrilla que en su connivencia con Venezuela permite la salida a través de rutas aéreas y del mar Caribe de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Y lo que no comprendió el presidente Petro es que la declaratoria del cartel de los soles como grupo terrorista es el cambio geopolítico más importante que ha sucedido en la última década de Estados Unidos hacia América Latina. Y eso obligó a que, ya declarándolos como enemigos de Estados Unidos, desplegara hoy su plataforma naval más importante, inclusive pues con una base naval tan importante, y esa plataforma como el Gerald Ford, que es tal vez la máxima expresión de que el presidente Trump está tomando una decisión seria respecto a todos aquellos que son terroristas y son una amenaza
contra los Estados Unidos. Y el presidente Petro se ha colocado del lado de la historia porque se está colocando del lado del cartel de los soles. Es que ya Estados Unidos declaró al cartel de los soles como terroristas. Aquí no estamos hablando de un régimen democrático, sino un cartel terrorista. Y el presidente se alineó del lado del mal, del lado de Venezuela, del lado de Nicaragua y del lado de Cuba. Claro. A ver, exministro, también quiero preguntarle sobre el discurso pacifista del que habla Gustavo Petro y luego estas decisiones. ¿Podemos interpretar esto como una especie de estrategia militar improvisada? Yo creo que por el contrario, es una estrategia macabra, porque lo que está detrás de lo que ha hecho el presidente Petro es una política de paz que no tiene nada de ingenuidad. Lo que es la que ha permitido es el crecimiento de estas guerrillas para debilitar la democracia y poner en cuestión las instituciones colombianas. Esta es una agenda no ingenua, esta es una agenda que tiene un propósito que es igual a la agenda chavista que llevó a Venezuela a la situación que hoy tiene y que en Colombia no podremos permitir, no lo vamos a permitir y el país por eso tiene que tener mucha atención. Aquí no tenemos un presidente ingenuo, aquí hay una estrategia profunda de debilitamiento de la democracia y de la seguridad para generar caos. Claro, y ese caos que no solamente afecta al país desde la interna y la externa, sino, y en este caso me quiero enfocar en las familias de estos menores, pues quienes murieron. ¿Qué pasa con estas familias? ¿Qué respuesta se le da por parte del gobierno? El Estado colombiano tiene una responsabilidad muy importante de atender a las víctimas de la violencia. De hecho, Colombia desde el año 2011 tiene una ley de víctimas de la violencia en la que les obliga a atender. Hay más de 9 millones de víctimas de la violencia, entre los que están principalmente desplazados por la violencia, víctimas de atentados terroristas y también de reclutamiento forzado y víctimas de minas antipersonas. Aquí el presidente Petro le apostó a una paz total, que es una paz total de apaciguamiento frente a los grupos, de concesión, y por el contrario lo que ha hecho es incrementar el número de víctimas. Volvieron los desplazamientos forzados, se incrementó el reclutamiento forzado que había disminuido en Colombia y por eso estos menores de edad hoy, a pesar de que ser combatientes, siguen siendo víctimas porque son el resultado de una política de paz que le entregó y le cedió de manera grave terreno, territorio y poder a estos grupos criminales. Ministro, exministro, quiero en este momento sacarlo un poco del tema de los bombardeos, si usted me lo permite, y hablar de Gustavo Petro y este plan de diálogo, de paz de la que él habla y mencionaba, por ejemplo, dialogar con el Tren de Aragua para conseguir la paz. ¿Usted cómo evalúa eso como exministro de Defensa? Es que esa es una política que ratifica la estrategia que está detrás de este proceso de paz del presidente, de buscar la paz a toda costa sin exigir condiciones previas a ningún grupo criminal. El Tren de Aragua es una expresión del régimen dictatorial, hoy calificado de cartel de los soles, para poder invadir casi que América Latina a partir de actividades criminales y generar caos. El Tren de Aragua sale de las cárceles venezolanas con el apoyo de los pranes, se extiende a Colombia, llega a regiones como Villa del Rosario, en Bogotá se ha tomado una localidad como Bogotá, pasó por Ecuador, siguió a Perú y ya tiene un pie en Chile. Eso significa que aquí hay una expresión de un grupo criminal que ya también fue calificado como terrorista por Estados Unidos por las informaciones que existe también de presencia allá, que es ser combatido con toda contundencia. No se puede afirmar que el Tren de Aragua es un grupo de jóvenes pobres como de alguna forma lo sugirió el presidente Petro. Es un grupo peligroso que desarrolla actividades de trata de personas, de microtráfico y por supuesto de sicariato que afectan de manera grave la tranquilidad, como por ejemplo en una ciudad de Bogotá, en una Claro. localidad donde ve permanentemente el secuestro y la extorsión de este grupo criminal. Señor Molano, con el despliegue tan importante que hoy se vive en el Mar Caribe, con una Colombia que tiene un presidente Petro bajo la lista Clinton, bajo la mirada de los Estados Unidos, sin la visa estadounidense por haber ido hasta allá a pedir a los militares estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Donald Trump y obedecieran a las de la humanidad. ¿Debería estar hoy Colombia alerta, preocupada al respecto de el despliegue marítimo que tiene Estados Unidos para Mar Caribe y también Pacífico? Por supuesto, porque el presidente Petro no puede poner a los soldados y las fuerzas militares colombianas del lado del eje del mal, por ejemplo, en una zona binacional que quedó recientemente, donde acordó con Maduro
proteger la zona limítrofe entre Venezuela y Colombia en el Catatumbo. ¿Qué significa para esto? Una señal de al presidente Trump que dice aquí hay un ejército y una institucionalidad que va a proteger al cartel de los soles. No se puede proteger a los carteles, ellos son enemigos del Estado colombiano y son enemigos también, por supuesto, en este caso, amenaza para los Estados Unidos. Y es desafortunado no entender que este despliegue es serio. Aquí hay una plataforma naval con las máximas capacidades que ha hecho específicamente bombardeos contra lanchas submergibles preparadas para cruzar el Caribe y llegar a Estados Unidos, que son orquestadas principalmente por disidencias de la FARC que operan con toda tranquilidad por las costas venezolanas con la connivencia del cartel de los soles que les permiten entrar, salir, operar e inclusive tener rutas aéreas. Exministro, no le quiero quitar mucho de su tiempo. Entiendo, tiene una agenda ocupada hoy allí en Ecuador. Última pregunta para usted. ¿Qué es más peligroso el día de hoy para la región latinoamericana? ¿El terrorismo que se está viviendo o la política macabra, como usted mismo lo tildó? Una política improvisada, si se quiere. Es mucho más grave esta política improvisada, porque esta política de forma eh, siniestra se hace ver como una política que defiende la democracia, pero permite el crecimiento del crimen para erosionar la democracia en las institucionalidades. Eso es lo que está detrás de la estrategia de la paz total. Quiero agradecerle por su tiempo, por sus precisiones. Tenga usted una excelente jornada y si nos los permite, seguiremos en contacto más adelante. Por supuesto, con mucho gusto y un honor poder participar de este programa. Un saludo especial.